Los 4 hermanos habían llegado a la base de la montaña cuando el día apenas comenzaba. Las primeras luces del amanecer teñían las rocas de un tono anaranjado, y el aire, frío y seco, les acariciaba el pelaje con insistencia. No era común para leones aventurarse tan lejos de las planicies, pero esa mañana sentían la necesidad de algo diferente, algo que no sabían nombrar. Joel caminaba unos pasos más atrás, mirando todo con curiosidad. Las laderas empinadas, los arbustos pequeños que crecían entre las piedras, las aves que volaban cerca de los acantilados. A veces se detenía para observar las huellas de otros animales, venados, zorros, incluso cabras montesas. Dylan, siempre atento, lideraba la marcha con pasos firmes. Leo y Javier lo seguían, disfrutando del silencio roto solo por el viento y los sonidos lejanos de la montaña misma. ¿Escucharon eso? Preguntó Javier en un momento. Una especie de aullido, lejano pero claro, había recorrido el aire. No parecía de peligro, pero tampoco familiar. Debe ser un lobo, respondió Dylan sin detenerse. Siguieron ascendiendo. A medida que subían, la vegetación se volvía más escasa. El cielo parecía más cerca, y el aire, más delgado. Después de varias horas, llegaron a una meseta desde donde se veía todo el valle. Era un paisaje amplio y majestuoso. Ríos serpenteando entre árboles, sombras de nubes moviéndose sobre la tierra, y la brisa llevando consigo un silencio diferente al de abajo. Leo se sentó al borde de una roca. Desde acá todo parece pequeño, dijo. Joel se echó a su lado. Pero no lo es. Nadie respondió. No hacía falta. Pasaron un rato ahí sin hablar. Solo mirando. A veces uno de ellos se movía para estirarse o cambiar de posición, pero la mayoría del tiempo simplemente observaban cómo el mundo se desplegaba a sus pies. En un momento un águila voló muy cerca, dejando un sonido cortante en el aire. Sus alas se mecían con precisión, deslizándose sin esfuerzo en las corrientes ascendentes. Joel la siguió con la vista. Me gustaría volar así. ¿Y para qué bajarías después? Preguntó Leo, sonriendo. Para contar lo que vi. Respondió Joel como si fuera obvio. Cuando el sol empezó a inclinarse hacia el oeste, los hermanos comenzaron a descender. El aire se volvía más cálido a cada paso, y los sonidos del valle volvían a mezclarse con los del viento. Al llegar a la base, la montaña quedaba atrás, imponente y callada. No dijo nada, murmuró Javier. Esa noche acamparon bajo unas rocas bajas. El cielo estaba despejado y la montaña, ahora en sombras, parecía observarlos a distancia. Ninguno habló demasiado antes de dormir. Las imágenes del día seguían vivas en sus mentes. Los hermanos llegaron al río al atardecer, cuando el sol comenzaba a reflejarse en la superficie del agua como si fueran fragmentos de fuego. Habían estado caminando todo el día, explorando nuevas tierras, pero al ver el cauce ancho y sereno, decidieron quedarse. El río no era ruidoso ni violento. Corría con calma, como si no tuviera prisa por llegar a ningún lugar. Los árboles lo custodiaban desde ambos lados, altos y silenciosos, dejando caer algunas hojas que flotaban suavemente antes de desaparecer. Dylan se acercó primero, bajando por una pequeña pendiente hasta la orilla. Probó el agua con una pata. Estaba fría, pero limpia. Leo se tumbó sobre una roca caliente, mientras Javier exploraba río abajo. Joel se quedó quieto, observando cómo la corriente llevaba una rama pequeña. La siguió con la vista hasta que desapareció detrás de unas piedras. Le gustaban esas cosas que se movían sin que nadie las empujara. Parece que el río también piensa. Dijo Joel en voz baja, sin esperar respuesta. Más tarde, cuando el cielo ya se había teñido de tonos violetas, hicieron un círculo bajo unos sauces. El ruido del agua era constante, como un susurro que no molestaba. Había algo especial en ese lugar. Tranquilo. Antiguo. Leo rompió el silencio. ¿Creen que el río recuerda a los que han estado aquí antes? Javier, que ya estaba medio dormido, murmuró. Yo creo que sí. Guarda todo. Solo que no lo dice. ¿Y cómo recordará a nosotros? Preguntó Joel. Nadie respondió. Pero todos pensaron en lo mismo. A la mañana siguiente los 4 bajaron a la orilla. El río seguía igual. Serpenteaba entre las piedras con la misma calma, reflejando las nubes y el cielo. No parecía haber cambiado en absoluto. Sin embargo, los leones sí. Había algo en el río que les había quedado adentro, como una imagen grabada sin querer. Caminaron un rato en silencio, acompañando la corriente. A veces veían peces moverse debajo del agua. En otras, solo el reflejo de sus propias caras los saludaba desde la superficie. En un recodo del río encontraron un árbol caído que hacía de puente natural.
Joel fue el primero en cruzarlo. Era angosto y estaba resbaladizo, pero se movía con cuidado. Cuando llegó al otro lado, se dio vuelta y sonrió. Vengan, desde acá se ve todo distinto. Los demás lo siguieron uno a uno. Y tenía razón, desde el otro lado, el paisaje era el mismo, pero diferente. Como si el río no solo separara la tierra, sino también la forma en que se ve. La nieve había caído durante toda la noche, cubriendo el paisaje con un silencio espeso. Al amanecer, todo era blanco. El bosque se escondía bajo una manta helada, y el viento apenas se atrevía a moverse. Los 4 hermanos leones avanzaban con paso lento. No era habitual para ellos estar en un lugar así, tan frío, tan quieto. El crujir de la nieve bajo sus patas era el único sonido que rompía la quietud. Joel, como siempre, iba un poco más atrás. Observaba las huellas que dejaban sus hermanos, una tras otra, perfectamente alineadas. Las seguía como si fueran un mapa, como si pudiera confiar en que esas huellas lo llevarían a buen destino. ¿Hace cuánto que no vemos otro animal? Preguntó Leo con la voz envuelta en vapor. Desde ayer. Respondió Dylan sin detenerse. Pero eso no significa que estemos solos. El sol apenas se filtraba entre las nubes, pintando la nieve de un gris suave. Era un paisaje hermoso, pero también intimidante. Cada árbol parecía dormido. Cada piedra inmóvil. Llegaron a un claro. Allí el manto blanco estaba intacto. Ninguna pisada, ninguna rama caída. Parecía que nadie había estado allí en siglos. Aquí deberíamos descansar, Sugirió Javier. Se acurrucaron juntos en un rincón protegido por una roca. No hablaban mucho. El frío les enseñaba a escuchar el silencio, a prestar atención al aliento del bosque. Joel observó cómo el viento empujaba la nieve formando remolinos suaves. Le gustaba imaginar que la nieve tenía memoria, que cada copo sabía algo distinto. ¿Y si mañana todo esto desaparece? Dijo casi en un susurro. Dylan lo miró. No desaparece. Solo cambia de forma. Al anochecer, el cielo se despejó. Las estrellas brillaban con una intensidad casi cruel, tan lejos, tan frías. La nieve reflejaba su luz, y el bosque parecía una pintura congelada en el tiempo. Los leones no durmieron mucho. El aire helado se colaba en sus cuerpos, y el silencio se hacía cada vez más denso. Pero no se quejaron. Sabían que a veces la naturaleza hablaba de otras formas. Al día siguiente siguieron su camino. Encontraron un arroyo delgado, medio congelado, y bebieron con cuidado. Las huellas de un ciervo los llevaron hasta un grupo de árboles más densos, donde el frío era menos intenso. Y allí, bajo la sombra de unos pinos altos, Joel se detuvo. Miró hacia atrás. Las huellas en la nieve contaban la historia de su paso. Una línea sencilla, pero única. Miren nuestras huellas. Los 3 mayores giraron. Vieron lo que él veía, 4 líneas paralelas cruzando el manto blanco. Parece que la nieve también recuerda.